Hay un tema sin duda de preocupación, al mismo tiempo de enojo, de decepción, en fin, de muchas cosas. De acuerdo con este análisis que presentó hace un par de horas el Coneval, pues creció la pobreza en el país entre 2018 y 2020. Estamos hablando de que 3.8 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza. Ante este panorama hay muchas preguntas sin duda, sin embargo la principal es ¿qué pasó? ¿Dejaron de ser primero los pobres? Y por otro lado, los programas sociales no son realmente para disminuir los niveles de pobreza. ¿Qué es lo que está pasando? Pongo estas preguntas sobre la mesa, me despido, los veo mañana. Gracias, Magda. Gracias. A ver, tiene muchas aristas todo esto, a reserva de ir revisando cada uno de los datos que da este mediodía el Coneval, me parece. A ver, no hay muchas sorpresas, o sea, esto ya se veía venir. De alguna forma ya los analistas que estaban estudiando datos previos que dio a conocer el INEGI todavía hace un par de semanas, ya nos indicaban hacia dónde venía esta circunstancia. Y hay que tomar en cuenta, Víctor, bueno, el entorno, ¿sí? El entorno en el que se ha desarrollado también la actual administración en medio de una pandemia que ha sido un duro golpe para el mundo y para México sin duda, y además, bueno, otros de los temas que dejan en evidencia este tema es que las evidencias están diciendo otra cosa al discurso de todos los días del actual gobierno. Y hay matices y me parece que es importante ir analizando cada uno de estos datos. Lo que es contundente es que el número de pobres en México se incrementa. 3.800.000 personas pasaron del 2018 al 2020 a la pobreza. Y hay factores muy importantes que están siendo y que afectan directamente, han afectado a la población, que es precisamente el rezago educativo. Y a mí me llama la atención la cantidad de personas afectadas con el acceso a los servicios de salud. Me parece que son datos muy relevantes, Víctor. Primer comentario. Sí, claro, el tema de la salud ha sido un factor fundamental en este periodo en el que ya lo sabemos, muchos de los mexicanos han tenido que invertir mucho más de lo que antes invertían en el tema de la salud debido a toda la problemática que ya sabemos, no solo el COVID, sino también el retraso que tenemos en nuestro sistema de salud. Pero bueno, finalmente cada presidente enfrenta sus propios retos y sus propios riesgos y estoy de acuerdo contigo. No sé. Mira, el tema de las estadísticas y las cifras son temas que luego pienso todos deberíamos de estudiar y analizar desde la primaria, porque caray, cómo se interpretan muchos de los resultados, casi siempre tienen una interpretación diferente. Mira, leí ahí una nota que me llamó la atención en un diario, aquí dice, el apoyo del gobierno salva a 2.5 millones de mexicanos de caer en la pobreza. A partir del mismo manejo de datos, se va por otra perspectiva. Sí, claro. Por eso yo no dudo que a partir de mañana el presidente empiece a manejar un discurso muy similar en este tono. Pero lo que sí queda claro es que desde hace por lo menos, no sé, 5 o 6 sexenios, desde que tengo memoria, mantenemos una lucha contra la pobreza a la que no le hemos bajado ni tantito. Porque si vemos las cifras de Calderón, las últimas, las recientes, o de Peña Nieto en la distancia, son exactamente igual de trágicas. Siempre al final es una suma de más pobres y más pobres en este país. Entonces yo creo que la solución, el papel de nosotros, así lo pienso, mi querido Raúl, salvo tu opinión, es tratar de entender qué es lo que hay que cambiar en esta guerra contra la pobreza. Si la manera como se dirigen los recursos, la forma como se aplican, a quiénes se les hace llegar, el tema de la eficiencia, en fin, creo que sí amerita esa posición, porque de vuelta de hoja estamos fracasando. Está fracasando Andrés Manuel López Obrador, como fracasó Peña Nieto, como fracasó Calderón y como fracasaron los presidentes anteriores. Hemos sido una fábrica de pobres, Raúl. Sí, desde luego coincido contigo totalmente en esto. Y es una pena que en un país de 120 millones de habitantes que somos, 55 millones, sí estén en este nivel de pobreza. ¿Qué ha fallado? Si tú dices, le hemos dedicado desde aquellos programas que se daban a conocer, Progresa, Oportunidades, y no todos los que se dieron a conocer en sus tiempos, cada uno de los sexenios,
¿qué ha pasado? ¿Sí? Y me parece que con diferentes circunstancias, con diferentes hechos, con diferentes programas, con diferentes nombres, se ha tratado de combatir el nivel de pobreza. Pero bueno, de eso se trata, Víctor, de poder ver lo que hicieron los anteriores para que este gobierno, que tiene un corte progresista, como se ha señalado el mismo presidente, un corte que puso a los pobres en el centro de la discusión, que visibilizó la pobreza, especialmente en muchas entidades y la necesidad de desarrollo en el sureste del país, esté recibiendo estos datos. Ahora, como tú bien lo dices, esa cabeza que estás mencionando, sí, que creo que es del Financiero, si no me equivoco, donde dice que los programas sociales salvaron de llegar a la pobreza a 2 millones de mexicanos, cuando el dato duro nos dice que 3.800.000 personas, sí, se sumaron a la pobreza. Sí, son aristas, son visiones, son formas de analizar la información, pero lo que es contundente, y me parece que esa es exactamente la evidencia, es que los programas sociales de esta administración no están... no sé si es llamarlo correcto, la implementación adecuada. Estudios y analistas como el que ayer comentábamos precisamente de Máximo Jaramillo, sí, este analista donde pone en evidencia que en este gobierno no es el gobierno que más le esté invirtiendo a los programas sociales, ¿sí? Fue en el sexenio precisamente de Calderón donde más dinero hubo al segmento de los pobres, ¿sí? También tira algunos mitos que se han difundido desde las mañaneras y me parece que eso es lo que me parece que es destacable, que este gobierno, que es el gobierno de los pobres, sí, no esté de alguna forma enfocando los programas debidamente para que se atienda a este segmento. De hecho, lo que revelan estos análisis es que la mayor parte del dinero para combatir la pobreza no está llegando en su mayoría a los más pobres. Y esto es una distorsión, algo que de alguna forma no se está corrigiendo, porque nos enfrentamos a otro problema, Víctor, que debido a la pandemia y quizás a la falta también de actualización de datos, tenemos un problema con los datos de transparencia. No sabemos, no conocemos exactamente los impactos, no conocemos las reglas de operación, no se conoce exactamente los resultados, porque también es un gobierno, y hay que decirlo claramente, que no cree mucho en este tema de la transparencia y no se están actualizando los datos. Entonces, estas encuestas como la de Coneval, la encuesta que dio a conocer, el estudio que dio a conocer en días pasados el INEGI, sí, van poniendo más o menos en blanco y negro qué es lo que está pasando en el país con este asunto. Y claro, me parece que la evidencia de estos datos nos dice que falta mucho por hacer y que los programas sociales no han alcanzado a cubrir, de alguna forma, a generar, a incentivar, a reducir la pobreza en México, lamentablemente. Y si le sumas el tema de la pandemia, Víctor, me parece que, bueno, va a decir seguramente el presidente, pudimos estar peor o podríamos estar mejor. Bueno, esto es parte precisamente del discurso que vamos a escuchar seguramente en las próximas horas. Entrando en definiciones, Raúl, yo creo que la no transparencia es sinónimo de corrupción, así lo debemos de ver. Si no hay transparencia, hay corrupción, no hay vuelta de hoja y no hay por qué estar dando tantos brincos en este asunto, ¿no? Sobre todo porque así nos han enseñado en este país que cuando se ocultan datos es por algo, pero en fin, ese es otro tema. Yo lo que aquí veo es un enfoque diferente de un presidente que trata de atacar el tema de la pobreza con su particular estilo, que tiene mucho que ver con las transferencias directas, con tratar de hacer llegar dinero sin tanto rodeo, sin tanta burocracia, pero que ya vemos que al final del día no está resultando. Un poquito la figura que usaba hace un momento con uno de los especialistas. Estamos tirando con escopeta, son muchos perdigones y estamos tirando hacia estamos haciendo muchos
frentes, pero no estamos focalizando el tiro, no estamos haciendo tiros de precisión. Estamos descuidando la pobreza urbana, estamos atacando la pobreza rural, pero ya vemos que tiene sus matices. Y algo muy fundamental, Raúl, la promoción y la publicidad que este gobierno ha sabido hacer, porque la percepción que te queda, como le decía yo a un analista, es que qué bárbaro, cómo se ha atacado la pobreza en estos tiempos con Andrés Manuel López Obrador. Se ha invertido como nunca. Sí, se ha invertido como nunca. Y la verdad es que no. La realidad exactamente es que nos dicen es que no es así. También es un mito eso de que hoy la mayor parte de los pobres está recibiendo un apoyo social. ¿Sí? Ellos dicen que el 95% de los hogares con pobreza están recibiendo un apoyo. Las evidencias dicen que no es así, solamente un 35%. Es decir, a ver, no se trata de minimizar lo que hace el gobierno, ni tampoco se trata de ensalzar lo que se está haciendo. Y eso es exactamente este justo medio que es importante tener con claridad para corregir políticas públicas, para poder reenfocar algunos de los programas sociales que no estén tan dispersos y que se puedan enfocar exactamente a los pobres. Hemos hablado del programa de adultos mayores. El dato que da a conocer el estudio de Coneval es un dato contundente, ¿sí? La beca, la pensión que se está entregando hoy a los adultos mayores es insuficiente para satisfacer una necesidad. Sí, o sea, es insuficiente. Ahí hay que trabajar, pero es una pensión que se entrega en forma universal. Tú sabes, y hay muchas personas que ya tienen 68 años, que no necesitan este dinero, pero que lo están recibiendo porque es una pensión universal. Y esto, de alguna forma, distorsiona un programa que tendría como objetivo ayudar a los más pobres, a los que menos dinero tienen, a los que más lo necesitan, y sin embargo es un programa universal que se le da hasta Carlos Slim puede recibir su pensión de 2,100 pesos, si no me equivoco, lo que se está entregando en este momento. Y esas son las distorsiones que muchas veces de alguna forma generan programas sociales tan generosos que de alguna forma son universales, pero que se está desviando del objetivo clave que es ayudar a los más pobres, Víctor. Y mira, lo que hemos aprendido con los especialistas que han estado en estos espacios en las últimas horas, al menos para mí son dos temas fundamentales. Uno, hay una percepción, hay una realidad, muchas personas están siendo beneficiadas con programas de este tipo, pero ahora también están viendo que los que reciben ese ingreso, pero los programas que tenían anteriormente, que de alguna manera también les ayudaban a paliar la pobreza, desaparecieron. Entonces ahora con el dinero que reciben tienen que solucionar su problema del día a día, pero también solucionar el problema por el programa anterior que ya desapareció, principalmente en materia de salud, de servicios y de apoyos, porque todo se focalizó a un ingreso directo. Eso te está generando problemas por un lado. Y por el otro lado, queda también claro, Raúl, no es regalando dinero ni dando dinero, tal vez a cierto grupo sí, los ancianos mayores tal vez, pero en el otro está claro, la pobreza solo se vence creando infraestructura, creando empleos, creando oportunidades, creando servicios de calidad, creando todo eso que creo que el gobierno va a tener que reconsiderar, porque le quedan 3 años, puede rectificar, de lo contrario, ya no solo va a ser el tema de la seguridad, va a ser también el tema de la pobreza, quien termine calificando de una manera muy severa a un presidente que quiere pasar como el mejor de la historia. Tienes toda la razón. A ver, has tocado este punto que me parece muy, muy, muy importante. ¿Para qué debe servir esto? ¿Para qué debe servir este dato y este estudio del Coneval? Para corregir políticas, para poder reencauzar, modificar, enderezar, ¿sí? Y eso es lo que a veces se ve difícil por la terquedad del presidente, porque es un hombre terco que lo ha señalado y él cree exactamente que lo que se está haciendo es lo correcto. Pero ahorita déjame abundar sobre el tema de salud que estoy observando. Sí, en el tema de carencias sociales, de acuerdo a este estudio de Coneval, sí, el rezago educativo, bueno, de 19 a 19.2, creció del 18 al 2020, pero el tema de acceso a los servicios de salud, del 16 al 28%, y tú lo decías muy bien. Sí, teníamos un sistema que si bien o mal, con corrupción, como se mostró,
del famoso seguro popular, pero que tenía una cobertura para ciertas familias con sus recursos para atenderse incluso en hospitales privados de sus enfermedades. Desaparece de la noche a la mañana el seguro popular, se crea un INSABI en medio de la pandemia, sin reglas de operación, sin claridad, y esto es exactamente el alto costo que está representando para muchísimas familias el tema de acceso a la salud, y está manifestado en este estudio. Me parece que aquí sería urgente que el gobierno pudiera de alguna forma rectificar, buscar de cualquier forma, dedicando los recursos necesarios a los servicios de salud, al abasto de medicamentos, a la carencia de vacunas y todo esto que tiene que ver con la salud de las personas, sobre todo para trabajar en la prevención y evitar que lleguen precisamente ya con gastos catastróficos a muchas de las enfermedades que lamentablemente hoy están golpeando a las familias y a las familias de los mexicanos. O sea, un buen estudio que ojalá pueda servir para rectificar, Víctor. Raúl, rápidamente te comento yo mis impresiones. El presidente o el gobierno federal tiene tres opciones, que las estaremos viendo en un rato más y en la mañanera naturalmente. Uno, minimizar los datos y decir como ahora ya se ha vuelto clásico, no exageres. Dos, desconocer o interpretar de otra manera estos datos y quererles dar otra lectura. Y tres, que tal vez sería el más esperable, rectificar y corregir inmediatamente la manera como se está atacando el problema de la pobreza. Yo creo que esos son los tres caminos que quedan. Mañana veremos, ahora sí, de qué están hechos los argumentos del presidente. ¿Hacia dónde vamos? Víctor, muchas gracias por tus comentarios, análisis, desde luego aquí en el tema sobre la mesa. Te saludo, Raúl, con afecto.